acogieron a ese esquema voluntario. Entonces, esto no tuvo un impacto que hubiéramos deseado, por lo que les decía, el riesgo comercial, el riesgo financiero era muy alto, entonces las compañías no se acogieron a él en su totalidad, algunas sí, tal vez en octubre, noviembre del año pasado, pero no más. Ahora, pero Ecopetrol en diciembre, el presidente de la República, el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas anuncian que va a haber ese descuento que les digo de un 30% sobre el precio al cual Ecopetrol nos vende a nosotras, a las distribuidoras, el GLP. Estamos hablando de 700 pesos, lo cual genera un alivio importante a los consumidores. Y ahora vamos a ver qué tanto. Pero pasado mañana, como les he comentado ya varias veces, pues ya ese descuento que rigió entre enero y basta, perdón, que arrancó en enero primero y vence el 30 de junio, pues ya no va a estar vigente. Entonces, a partir del 1 de julio volvemos a la senda de los precios internacionales. Pero ojo con esto, tal como les expliqué en la gráfica anterior, el gas importado y el de los otros productores sí siguió subiendo porque ese no está regulado. Entonces, digamos que hay un pequeño componente, alrededor de un 10%, un 11%, que ha venido subiendo en el precio. El de Ecopetrol sí ha estado fijo porque Ecopetrol dijo voy a dejar el precio fijo con este descuento de 700 pesos, equivalente al precio de diciembre. Y entonces, fíjense acá lo efectivo que ha sido el descuento. Aquí está el precio. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levanta la mano y podemos, bueno, Felipe o yo explicar. Rafael, por favor, si alguien llega a levantar la mano, me avisas. Aquí está el precio de promedio ponderado de todas las fuentes de suministro del país. Fíjense, con la subida empezó a caer, este es un promedio diario, empezó a caer, como les comenté, el consumo en una forma muy importante, pero a partir de enero, que entró a regir el descuento, realmente febrero, porque es que en enero todavía teníamos inventarios con precios muy altos, pero fíjense cómo febrero, marzo y abril ya se paró la caída totalmente. Se estabilizó el mercado porque los precios que Ecopetrol, fíjense cómo los precios bajan y se mantienen en este nivel. Como les dije, subió un poquito, pero es por este componente de importación y de otras fuentes nacionales. Pero se mantiene a unos precios que no son tan altos a los que veníamos, ¿sí? Se mantiene a estos niveles de 1.700, son los niveles de julio del año pasado, ¿sí? De allí para adelante eso subió muchísimo y se estabilizó. ¿Eso qué quiere decir? Que el descuento fue muy efectivo, que lo que Ecopetrol hizo fue una medida realmente positiva para los usuarios del país, que ese descuento se trasladó a los usuarios y la prueba máxima de que sí se trasladó, se trasladó que paró la caída en el consumo. De hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos está certificando que efectivamente el descuento sí se está trasladando, sí se trasladó a los usuarios. Pero a partir del 1 de julio, y esta es la noticia pues mala que tenemos hoy para transmitir, ¿no, Felipe? Es que a partir del 1 de julio, pues el precio de venta de Ecopetrol a las distribuidoras va a subir un 39%. Y ese 39% en el incremento del precio de venta de Ecopetrol a las distribuidoras, pues va a significar en el precio de los cilindros, en el precio ya final de venta para los usuarios, un incremento de alrededor del 14 o 16%. Eso varía mucho dependiendo del departamento, del municipio, del costo de transporte, porque, y perdónenme que me devuelve, porque acuérdense que acuérdense que en la fórmula, esto es lo que va a subir 39%, pero esto no. Por eso el impacto el impacto en el precio final no es del 39%, sino del 14 o del 16%, pero el incremento del 14 y 16 es un incremento en todo caso bastante alto. Entonces, sí, adelante. Alejandro, si me permites, si puedes volver un momentico a la diapositiva número 8. Es importante aquí
en este gráfico ver cómo lo que el país o el mercado ha ganado en mercado durante 2019, 2020, lo pierde en tan solo 4 meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. La caída en el consumo, o sea, la elasticidad de la demanda, se da claramente. Se impacta al usuario, el usuario deja de consumir, seguramente pasa al trágico escenario del carbono de la leña y el mercado se cae por completo. Interviene Ecopetrol, una generosa oferta de la reducción del 30% del precio, y la demanda reacciona otra vez hacia arriba. Esto es muy importante tenerlo en el aspecto regulatorio, porque estos son uno de los, digamos, puntos críticos donde la regulación debe intervenir para tomar medidas de fondo. Sí, de acuerdo, Felipe. Muy buena anotación, porque lo que está demostrando esto es que la demanda sí es muy sensible al precio. Y lo mismo pasó con las redes de distribución. En esos 6 meses, porque incluye enero, en esos 6 meses, el único sector, el único canal que no bajó el consumo fue redes de distribución. ¿Por qué? Porque tiene subsidios. Entonces, en la medida en que el precio no esté tan alto, los consumos no se afectan. En otras palabras, hay una alta elasticidad de la demanda al precio. Entonces, nosotros estamos diciendo al gobierno, hombre, deben tomarse medidas, y deben tomarse medidas estructurales. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de usuarios de los estratos 1, 2, urbanos y rurales, y minorías étnicas. Estamos hablando de indígenas y comunidades afrodescendientes. Empresarios apartados, por ejemplo, de la agroindustria, que no tienen acceso a un combustible moderno, limpio, como es el GLP. Ahora estamos diciendo al gobierno, hombre, en este momento solamente 6 departamentos están cubiertos con subsidios desde el año 2013. Son 250.000 familias beneficiadas. Es el único servicio público en el país que no tiene un subsidio en todos los departamentos y para todos los usuarios. Fíjense cómo en electricidad son 2 billones de pesos, 2,03 billones de pesos anuales. A gas natural son 950.000 millones, y como nosotros solamente estamos en 6 departamentos, son 95.000 millones, pero para el consumo en cilindros solamente son 62.000 millones. Entonces son 62.000 millones para el GLP, 950.000 para el gas natural y 2 billones para la electricidad. Entonces los usuarios del GLP, que como les digo, son personas de las comunidades más vulnerables en el país, son las únicas que no están teniendo subsidio en todo el territorio nacional, sino solamente en lo que se llama el plan piloto, que cubre 6 departamentos. Mientras tanto, fíjense que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Líquidos, y esto es paradójico, tiene un déficit acumulado de 14 billones de pesos. En otras palabras, se está pagando por el galón de gasolina 9.000 pesos cuando debería pagarse 15.000 o 16.000, que es un combustible, y el diésel, que son unos combustibles que generan altas emisiones de CO2 y de material particulado en el caso del diésel, al paso que para el GLP, que es un combustible limpio de alto impacto social, no se tiene subsidios en todo el territorio nacional. Entonces, lo que estamos diciendo al gobierno es que en forma rápida debería tomar esa medida estructural, que es atender a esa población más vulnerable. Hombre, puede coger un poco de este subsidio, 14 billones de pesos, y dárselo a estas familias en el país que son de las más vulnerables y minorías étnicas, para que puedan tener ese subsidio. Estamos hablando que hoy en día el plan piloto, que como les digo cubre 6 departamentos, lo que implica es que tienen un subsidio del 50 y del 40% en el precio del GLP para estratos 1 y 2 respectivamente, 50% para el estrato 1 y 40% para el estrato 2. Entonces, lo que estamos diciendo al gobierno, rápidamente haga un traslado presupuestal para que el rubro del subsidio, el GLP, se aumente
puede ser unos 400.000 millones de pesos para ampliar el subsidio a esos usuarios del GLP en los demás departamentos, que hoy en día no están cubiertos, y disminuya ese déficit que tiene en el Fondo de Estabilización, haciendo una mejor asignación de subsidios, entre otras cosas, porque si estamos hablando de una transición energética hacia un escenario de ceros emisiones, pues esa transición implica que se utilicen más los combustibles limpios, los gases combustibles, que la gasolina y el diésel. Y entonces, pues ya con esto terminamos, y yo quisiera que Felipe entonces rematara con lo que son conclusiones y recomendaciones. Si me permites, antes de esto, un poco en apoyo de lo que tú estás diciendo sobre gas para la gente, este tema de los subsidios, la suma o el monto que tú mencionas no me parece un monto tan elevado para lo que vemos en subsidios a otros sectores. Me parece que es un subsidio además enfocado, eficiente y plenamente identificado para un núcleo poblacional que está claramente identificado con necesidades estructurales, con una calidad de vida tremendamente baja y que en parte en el mediano plazo se va a compensar con una reducción del costo de la salud pública. Porque en la medida que este núcleo poblacional deje leña, recordando el 1.100.000 que solamente cocinan con leña y el 1.600.000 que cocinan con leña y ocasionalmente con algo diferente que puede ser el mismo gas, pues es un núcleo poblacional tremendamente grande. 3 billones de pesos en costos de salud por contaminación en espacios cerrados para tratamiento y manejo de POC es mucho dinero. Si en el mediano plazo esa suma se reduce con una aplicación de subsidios eficientes, creo que la tarea la tiene más que compensada cualquier política pública para subsidio enfocado y de un uso claramente destinado. Si quieres, pasamos a las conclusiones. Entonces, pues básicamente el impacto, o resaltar el impacto que nos tiene muy preocupados, que irá a partir del 1 de julio, cuando se aplique o se deje de aplicar el descuento que tiene Ecopetrol hasta mañana, donde se dará claramente un incremento en el precio que Ecopetrol vende a las distribuidoras de un 39%. Y su repercusión en el valor del cilindro. El valor del cilindro se va a ver afectado en alrededor de un 15%. Esto es compensado en parte por la mayor oferta de Ecopetrol, que la apreciamos muchísimo. De todas formas, es más competitivo para el mercado y es más beneficioso para el usuario final. Pero de todas formas, esta tarifa o esta implementación de la tarifa al máximo regulado, pues va a afectar a su usuario en cierta forma. Todos los agentes de la cadena nos vamos a ver afectados porque todos tenemos un nivel de implicación. Las distribuidoras en ningún momento con un GLP más costoso van a hacer más negocio o van a ganar más dinero o van a tener un margen de distribución mayor. Todo lo contrario, va a ser mucho menor. Un segundo punto que vemos importante de conclusiones es que se tomen decisiones de fondo, urgentes y estructurales, para mitigar el impacto de las alzas en los usuarios finales. Un primer punto, ampliar los subsidios de manera general a todos los departamentos. De nuevo, subsidio eficiente, enfocado e identificado, estratos 1 y 2 y comunidades étnicas, con un enfoque de equidad social. Otro punto que es importante es permitir unos contratos, esto es un tema regulatorio, permitir unos contratos a más largo plazo para las distribuidoras, para que las distribuidoras puedan hacer una mejor y mayor planeación de mercado. Pasar de los 6 meses actuales, que son periodos muy cortos, hasta 2 años. Y un tercer mecanismo, que podría ser, lo hacemos como propuesta conjunta, es el establecimiento de un mecanismo tipo fondo de estabilización con criterios técnicos para el GLP. Un tercer punto que vemos prudente poner sobre la mesa es la aplicación de los subsidios actuales. Para el estrato 1, en los denominados departamentos del plan piloto, es de un 50% y para el estrato 2 de un 40%.
pero esos son valores, digamos, nominales. Los valores reales, por su desactualización, son en realidad el 22 y el 18% frente al precio actual. Hay que hacer una actualización de esa cobertura o de ese valor del subsidio para que sea efectivamente aplicado en su real dimensión. Los valores utilizados, como ven por acá, son valores del año 2014. Tenemos que actualizar ese valor de los subsidios. Recuerden siempre que estamos atendiendo a una población de estrato 1 y 2 en condición de muy alta vulnerabilidad. Seguramente, si tienen un ingreso fijo, puede ser un ingreso básico. Si no tienen, la mayoría pueden no tener un ingreso básico, sino un ingreso variable. La mayoría puede tener una actividad informal e incluso puede no tener un domicilio fijo. Entonces, son todos puntos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer de este sector un sector mucho más efectivo en atender a un usuario que tiene unas muy altas necesidades. Yo creo que de momento pasamos a las preguntas. Alejandro, no sé si quieres añadir algo adicional. No, yo creo que ahí estamos bien. Martín, adelante. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Martín Rosas. Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? ya te oigo. Sí, señor, ya te oigo. Te he apagado el micrófono, discúlpame. Gracias, doctor. El micrófono no, el parlante. Adelante. Gracias, doctor Martínez. Varias preguntas. Una, la doctora Jamie, la vicepresidenta de Gas de Ecopetrol, anunció que el descuento de Ecopetrol lo alargaban hasta julio. Ayer enviaron un comunicado donde decían que no, ¿qué pasaría con eso? Primera pregunta. Y la otra pregunta, se me olvidó. Martín, mientras te acuerdas, además, mi total solidaridad, porque a mí me pasa eso todos los días, especialmente cuando llego a la cocina y no sé a qué fui. Mira, realmente Ecopetrol tuvo toda la disponibilidad para hacer el descuento. Claramente estaban listos a hacerlo y lo anunciaron. Realmente no he sabido directamente por ellos qué fue lo que pasó. Entiendo que ellos esperaban que hubiera una orden más específica por parte de la Comisión de Regulación, un sustento jurídico, y no pudieron hacerlo. O sea, hubo toda la intención de hacerlo, pero no pudieron hacerlo. Y es desafortunado porque durante este mes adicional hubiéramos podido, sin la presión de los precios altos, sentarnos con Ecopetrol y con la Grengas a mirar estas medidas estructurales, etcétera. Ahora viene una regulación de metodología de precios por parte de la CREC, pero no fue posible. Entonces, lo que tenemos es que ya el 1 de julio el precio de los cilindros va a subir alrededor del 14 o el 16% en el país, y por eso le estamos diciendo al gobierno nacional tome medidas urgentes y estructurales, como las que acaba de explicar Felipe, empezando por un traslado presupuestal donde se le dé subsidio a la población más vulnerable de este país que consume GLP. Martín, ya me acordé. Sí, señor, dale. Sí, era justamente lo que acaba de tocar el doctor Martínez. El ministro también había dicho que se iban pues tomar este plazo para que mirar una fórmula para mirar cómo se paliaba el alza a partir pues, después de que dejara de regir el descuento de Ecopetrol. Pero entonces, según me dice el doctor Martínez, no se lograron reunir ni mirar ninguna fórmula en cuanto al precio. Estamos esperando a que la Comisión de Regulación expida una nueva fórmula, una propuesta de fórmula tarifaria para el precio regulado de Ecopetrol y allí poder opinar y comentar. Pero desafortunadamente lo que tenemos es que ya el 1 de julio el precio va a subir. Okay, perdón, gracias. por favor definan las preguntas si son para Felipe o para mí, porque no quiero monopolizar el uso de la palabra. Gracias. Gracias.
¿Quién sigue? GAS Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alejandro. Buenos días. Hola. Bueno, de pronto la pregunta les pueda sonar un poco repetitiva, pero me gustaría de todas maneras hacerla. ¿Cuántos departamentos deben sumarse al plan piloto, de acuerdo a lo que ustedes tienen de pronto un estudio más detallado? ¿Y cuánto sería el presupuesto de estos, sumando a estos nuevos departamentos? También quisiera saber si al respecto el nuevo gobierno hizo alguna propuesta en campaña, ¿no? Para el tema en donde actualmente se acaba el subsidio, la fecha del subsidio, del subsidio del GLP en Colombia. Esa era mi pregunta. Buenos días. Pues la verdad es que pensamos que el plan piloto no debería ser un plan piloto, sino debería ser un plan generalizado en todos los departamentos del país. Hay una identificación clara de una población que vive en estrato 1 y 2 como condición, como calidad de vida, como calidad de ingreso o como nivel de ingresos, y por eso hay claramente identificado un núcleo poblacional que podría ser beneficiario de ese plan de subsidios. Eso está dado por el CISBEN, está claramente identificado como se lo mencionaba anteriormente y sería de relativa fácil aplicación. El plan piloto ha servido para poner en práctica la implementación de un subsidio para una necesidad existente en un núcleo poblacional del sur del país, pero hay el mecanismo para extenderlo a todo el país. Como bien se ha dicho, el costo del subsidio no sería tan elevado frente a otros subsidios que existen en el país que no los vemos tan eficientes y tan necesarios, hablando de energético de transición. No sé si sea esa la respuesta que usted esperaba o si tenga algo adicional que quiera que le respondamos. Felipe, yo quisiera añadir a eso que estamos hablando de alrededor de los 400.000 millones de pesos. Hoy en día son únicamente 62.000, 64.000 millones. El nuevo gobierno no se ha pronunciado, estamos esperando tener una reunión con el presidente electo para efecto de poder conversar sobre este y otros temas de política pública con respecto al GLP, que como hemos mencionado tiene un enorme contenido social y ambiental, digamos, muy alineado con los planteamientos del presidente electo. Entonces, de acá le hacemos un llamado al nuevo gobierno para que podamos ahora, mientras se están, digamos, tomando las medidas o estudiando las medidas, perdón, relativas al programa de gobierno que arrancará o iniciará el 7 de agosto, que nos abran una ventana de oportunidad para conversar con el nuevo gobierno, con las personas, con el presidente electo y con las personas que están manejando la parte programática para efectos de poder conversar sobre un combustible tan importante para las comunidades más pobres de este país y para las minorías étnicas. También señalar que hoy en día estamos hablando de 6 municipios, pero tiene que llegar a 32 municipios, que son los totales que tiene el país. Creo que con eso ya respondimos tu pregunta, ¿no? Departamentos, Sí, perdón. departamento. Sí. Lo que me parece un poquito, no sé, me sorprende un poquito que no haya no hayan, le hayan dicho al presidente, al ahora presidente, o lo hayan comprometido en este tema, sobre todo cuando tenían la fecha de límite ya por expirar, ¿no? Eso sí me parece, no sé, sorprendente, ¿no? Porque es de hecho que la campaña y la elección ha sido tan rápida que de pronto al presidente se le debió comprometer a los dos candidatos, ¿no? Pero bueno, eso está claro, está clara la respuesta. Gracias. Sí, no, pero quiero aclararte algo. Sí le hemos hecho llegar las propuestas a los dos candidatos de la segunda vuelta, claro que sí, pero tu pregunta era si se habían manifestado o no, y no lo han hecho.
Ah, bueno. El mío lo vi el gobierno no ayudó, pero sí Ahí está, el la labor de la prensa ahí tiene mucho que ver ahí, ¿no? Porque la prensa debió preguntarle acerca de eso, ¿no? Claro, obviamente hay otros factores también, ¿no? Que Sí, seguramente señor. la prensa ha incidido bastante en eso, ¿no? Sí, sí. Muchas Perfecto. gracias, Alejandro. Yo Gracias. creo también que por ser un gobierno en ese en ese porte porte social social que ha que ha mostrado, mostrado, debe debe estar estar dentro de sus dentro de sus prioridades prioridades el el darnos una darnos una respuesta respuesta pronto y pronto poder y poder trabajar de la trabajar de la mano en ese mano en ese frente. frente. Desde luego Desde que yo luego creo que que eso va a ser eso va a ser bastante bastante fuerte fuerte y y tendrá que tendrá tener que un tener un compromiso compromiso social con el social con el impacto impacto deseado. deseado. Bueno, Jessy, adelante. Muchas gracias. Perdóname, Jessy, que no te estoy oyendo. ¿Habla? No, no oigo. ¿Ustedes lo oyen? No, tal vez el micrófono apagado. Jessy, no se te está oyendo. Sí, No se oye. ¿Qué será? ¿Debe tener el micrófono cerrado o Sí, tiene el debe micrófono practicar? cerrado. Tienes el micrófono cerrado, Jessy. micrófono, Yesid. Rafael. Jessy, tienes el micrófono apagado. Si quieres escribir la pregunta en el chat, porque no encuentro aquí la forma de abrírtelo. Tienes que abrirlo tú allá. Mientras tanto, pasemos a Kate. Mientras tú escribes la pregunta en el chat o arreglas el problema del micrófono, ¿sí? Disculpa por el inconveniente. Kate Cifuentes, por favor. Buenos días, quería preguntar, finalmente entonces en un precio aproximado, ¿cuánto va a llegar ese cilindro de gas a la comunidad? Va a subir entre un 14 y un 16% el precio de venta al público. ¿Precio final en Sí, el porcentaje? precio final. El Ok. precio final va a subir entre un 14 y un 16%, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la localidad. ¿En el departamento de Risaralda se tiene claro ese porcentaje? No lo tenemos identificado por departamentos ni por municipios. Hicimos un promedio a nivel nacional, 14 o 16%. Puede ser un poco menos. Gracias. Kate, si quieres, yo te complemento un poco. La idea es que el usuario siempre busque al mejor distribuidor. Hay 70 distribuidores en el mercado. La competencia es muy alta, es muy elevada, pero desde luego que de una u otra forma el incremento del precio se va a ver reflejado en el usuario, desafortunadamente, porque un impacto del 39% en el precio que del producto regulado al distribuidor es muy fuerte y claramente no lo puede asumir el distribuidor. Pero hay una competencia muy amplia en el mercado y hay una gama de precios también muy competitiva. Muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas. Jessy, sigues con el micrófono apagado. Tienes que, si ves aquí arriba, si ves mi pantalla, aquí tienes que hacerle clic, que debe estar tachado. Le haces clic acá y con eso lo prendes. No, es que aparece apagado. Aparece apagado. Ah, no, ya está prendido. Habla, Jessy, por favor. No, no se le oye en todo caso. Si quieres, escríbelo en el chat, ¿ok? Rafael, ¿tú tienes el teléfono de Jessy? Sí. Llámalo, por favor. Te nos preguntaba, Jessy, antes, ¿cuáles son esos departamentos y por qué solo esos? ¿Qué va a pasar ahora? Digamos que la CREG autoriza que se mantenga ese subsidio por unos días mientras llega el nuevo gobierno. ¿Eso cuántos días o semanas después se va a ver reflejado en el precio del público? No sé si se da Aquí está. la pregunta. Jessy, ¿dónde está Jessy, ¿me oyes? ¿Le sube el volumen, por favor? Ese es el máximo, no le suena. Por favor, ¿me haces la pregunta? Sí, yo aquí te estoy escuchando. Ah, bueno.
¿Cuántos días más mientras llega ese nuevo gobierno? ¿Esos cuántos días o semanas esto por eso reflejado en el precio público? No te entendí bien la segunda, la segunda. Sí, por favor, ¿me la repites? Ok. Yesid, con respecto a la primera pregunta, en el 2013-2014, el Congreso de la República decide establecer lo que llamó el Plan Piloto de Subsidios para los cilindros. Estamos hablando de una prueba que se hizo para establecer un subsidio en este sector, que opera en forma distinta a los demás sectores de servicios públicos, porque los cilindros no están atados a un inmueble, sino a una persona natural o a una familia. Entonces se utilizó el CISBEN para identificar estratos 1 y 2 a los cuales iba destinado el subsidio, y por eso Felipe reiteradamente ha señalado que es un subsidio altamente eficiente. ¿Por qué? Porque realmente le llega a las personas de los estratos 1 y 2 porque es por cédula de ciudadanía. Porque tú sabes que en los municipios a veces los alcaldes no tienen actualizado el catastro, no tienen actualizado la estratificación, entonces mucha gente que es estrato 5 o 6 está en estrato 2 o 3, no sé, ese tipo de cosas pasan, pero acá con este sistema es a través del CISBEN. Por eso se hizo el plan piloto y ha funcionado muy bien. Han, por supuesto, aprendido los errores y lo han ido perfeccionando. Arrancó para los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, San Andrés Islas, Amazonas, y algunos municipios del Cauca donde hay minorías étnicas, donde hay indígenas. Por eso hemos estado señalando que es un combustible de alto impacto social, está llegando a estratos 1 y 2 y a minorías étnicas, a las comunidades más vulnerables. Pero ya es el momento de ampliar y acabar con el plan piloto y volverlo, como lo señaló Felipe, un plan ya nacional. Porque es que ya estamos hace 8 años, 9 años que arrancó, se han ido vinculando progresivamente más departamentos. Hace 2 años vincularon, creo que fue al Amazonas y pensaban tal vez vincular al Baupés, pero creo que llegó el momento de ampliarlo a todo el país. Este gobierno generó un subsidio para la sustitución de leña y residuos altamente contaminantes por GLP y estableció todo un esquema nuevo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, es muy importante aclarar que la CREC no establece subsidios ni descuentos. La decisión del descuento fue unilateral de Ecopetrol. Ecopetrol lo ha explicado varias veces por su, digamos, conciencia social, por su responsabilidad social. Dijo, hombre, durante estos 6 meses voy a dar este descuento y eso va a dar tiempo para que el gobierno tome una serie de medidas estructurales. Se suponía que ahorita para junio debía salir una nueva metodología tarifaria. Desafortunadamente todavía no ha salido y pues ya no hay tiempo, seguramente saldrá en el mes de julio. Ecopetrol pensaba ampliarlo hasta el mes de julio, pero no lo hizo. Y lo que quiere decir es que a partir del 1 de julio hay esas altas en los cilindros del 14 y del 16%. Pero la CREC no maneja subsidios, la CREC maneja metodologías tarifarias que corresponden al gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas, tomar ese tipo de decisiones. ¿Ok? Kate, ¿volviste a levantar la mano? No. Creo que ya las 3 manos que están levantadas ya las atendimos. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, Felipe, yo creo que es agradecerle la asistencia a todos. Les vamos a hacer llegar copia de la presentación en PDF y un comunicado de prensa expedido por los 2 gremios. Perdón, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, adelante. Gracias. Es que quisiera pues como hacer énfasis en esto, a ver si entendí bien. Actualmente, digamos, lo que se subsidia más o menos
del precio del GLP es entre un 22 y un 18%, que eso equivale más o menos a 95.000 millones de pesos. No, equivale a 62.000 millones. A 62.000 millones. Y la propuesta, digamos, de ampliar esa cobertura de los subsidios es más o menos llegar a una cobertura de entre 40 y 50% del precio, que serían más o menos ¿cuánto? No, ok, no. A ver, lo explico bien. En este momento, son dos cosas completamente separadas, ¿ok? Ok. Ujú. El subsidio establecido por ley en que debe ser el 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2. Se asignan 64.000 millones y se atienden 250.000 familias. Nosotros decimos, debería asignar unos 400.000 millones, o sea, multiplique por 8 el subsidio, ¿sí? Para llegar a 2 millones de 1,5 o 2 millones de familias, estamos hablando de unos 6, 7 millones de usuarios, estratos 1 y 2, comunidades étnicas en todo el país. ¿Ok? Entonces, es decir, el subsidio que hoy en día está en 62.000, 64.000 millones, la memoria me falla, tú quieres mirar 62.000, 62,4. 62.400 millones de pesos al año, pasarlo a 400.000 millones. Ese es un tema, ¿sí? El otro tema es que debe ser el 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando en el 2014 entró el departamento de Nariño, por ejemplo, se dijo, es el 50% sobre el precio del GLP del 2014 y el 40% sobre el precio del GLP del 2014. Supongamos que estaba el kilo a 1.000 pesos, ¿sí? Entonces la persona tenía que pagar 500 pesos. Pero ha venido subiendo el precio y no lo han actualizado, siguen pagando sobre esos 1.000 pesos del 2014. Entonces, en la práctica ya no es el 50 o el 40%, en la práctica es el 28 y el 14. Todo lo que estamos diciendo, ojo, actualice los valores, porque hoy en día el kilo no está a 1.000 pesos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No me sé cuál es el precio del kilo en 2014. Entonces, lo que estamos diciendo son, entonces, Kate, separa las dos cosas, son dos cosas distintas. Una es amplía el subsidio a todos los departamentos y el plan piloto vuélvalo a un plan nacional y hágalo en forma urgente. Y es una decisión estructural que tiene un claro contenido social y ambiental. Y el otro es, oiga, y en el plan piloto actual, pues actualiza los valores porque es que realmente no está dando el 50 y el 40%, está dando mucho menos. De ¿Quedó acuerdo, muchas entendido? gracias. Sí, Listo, señor, muchas perfecto. gracias. ¿Alguna otra Y pregunta? Alejandro, Henry González preguntó por el chat privado un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Dice, ¿desde cuánto se varía el alza del 14 al 16%? Un ejemplo, un cilindro de 40 libras, ¿cuánto subiría? Hola, Henry, bienvenido. Henry, los cilindros suben entre un 14 y un 16%, pero varía de ciudad en ciudad. Digamos que los precios, un cilindro de 40 libras, de 18 kilos, no vale lo mismo en Bogotá que en Pasto. Vale distinto. Entonces, pues, no pudiera darte ahorita un ejemplo. Yo no sé si, Felipe, tú tienes ahí a la mano. Sí, entonces, porque realmente lo importante es que el consumidor sepa, el usuario sepa, que en su ciudad, digamos, de ciudad en ciudad cambia el precio de un cilindro de 40 libras. El cilindro le va a subir entre un 14 y un 16%, de pronto es el 13, de pronto es el 17, digamos, no es exacto, ya estamos dando un rango, porque eso depende de muchos factores, ¿sí? Pero es alrededor de entre el 14 y el 16%. Felipe, ¿tú qué ejemplo tienes? Henry, buenos días. Estábamos con la deuda desde ayer, entonces hoy sí volvemos con el cumplimiento. Es muy claro o es muy importante aclarar que tenemos en el mercado, reitero, 70 distribuidores o cerca de 70 distribuidores, que la competencia del mercado es supremamente amplia, es muy grande. Entonces, tanto por lo que dice Alejandro, por distancia de las fuentes al punto de distribución, tienen unos precios unas ciudades, pueden tener otros precios otras ciudades, y dentro de las mismas ciudades pueden haber muy diferentes precios
con un punto máximo publicado por cada uno de los distribuidores. Pero por decir algo, si hablamos de un cilindro de 40 libras que esté entre 70 y 85 mil pesos, pues tomemos un valor de 80 mil pesos por referencia. Ese valor de 80 mil pesos, aplíquenle el 15%. Les va a dar, si no estoy mal, si las matemáticas no me fallan, son 12 mil pesos de incremento de precio. Eso es un ejemplo, más no una fijación de precio. Quiero ser muy claro en esto porque me quedaría yo o nos quedaríamos nosotros en una posición incómoda al respecto. Los precios publicados de las distribuidoras son una cosa, los precios del mercado o los precios reales de venta son otra cosa. Siempre son inferiores a los precios publicados. Seguramente siempre van a tener un menor precio que el que publican o deben tener un menor precio que el que publican en el periódico. No sé si se ha sido claro al respecto, Henry. ¿Usted me confirma, por favor? Perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, Felipe. Entonces ahora sí podemos agradecerles a todos. Hoy no fueron pues buenas noticias, pero así es. Entonces, agradecerles, Felipe, muchas gracias. Y que tengan entonces un muy buen día hoy. Gracias. Una última cosa de mi parte, un último comentario. Tanto Gasnova como Agrigas seguimos trabajando de la mano de Ecopetrol, del Ministerio, de la CREG y de la Superintendencia, buscando la mejor de las posibilidades para obtener un usuario de las mejores condiciones de precio y de producto. Total disposición, tanto como lo hemos hecho en el pasado, como lo seguimos haciendo hoy en día y como lo seguiremos haciendo hacia adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y yo quiero decir muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tan excelente presentación. Y no solo eso, sino la forma tan profesional, tan de compromiso social en que ambas asociaciones están encarando el tema de la energía, que es como decía Alejandro, que lo mencionaron varias veces, la leña. Hay que sustituir leña. Felicitaciones y estoy realmente emocionado y espero la presentación para darle cobertura en petróleo. Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Un saludo, muchas gracias. 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 Sí, chao. Gracias.